hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 26 de enero, damos comienzo al programa 304 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 304 que corresponde al miércoles 26 de enero y, como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque comenzamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, le sigue la columna de Política Nacional a cargo de Carlos Olubica y cerrando el bloque, Jorge Mancinelli con su columna de Economía, nuevamente refiriéndose al tema del Fondo Monetario Internacional. Hacemos un pequeño intervalo para dar a conocer nuestros otros proyectos de comunicación y luego entramos en el segundo bloque con nuestra invitada especial, Gabriela Piovano, la infectóloga del pueblo, con su columna dedicada a evaluar el estado de la pandemia. A continuación, un intermedio musical con Son Fachos y luego el humor de la mano del Peroncho Delivery, para cerrar el bloque y el programa con un urgente llamado a cuidar el medio ambiente en ritmo de chamamé. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si comenzás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 27 de enero. Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. 27 de enero de 2014, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el Salón de Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, anuncia oficialmente la creación del Plan Progresar, plan de respaldo a los estudiantes argentinos, destinado a incorporar al sistema educativo
a poco más de 1,5 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajan ni estudian. 28 de enero de 1950 se abre la primera unidad básica femenina en el barrio de Saavedra. Al morir Eva Perón había 3.600 unidades básicas femeninas en el país. 29 de enero de 1921 se produce la sangrienta represión a las huelgas obreras de la Forestal, que terminó con más de 500 muertos y otros tantos torturados y expulsados de la región. La Forestal fue una compañía inglesa instalada a fines del siglo XIX entre el sur de la provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe, que explotó los extensos bosques de quebracho que había en esa región. Constituyó un estado dentro de un estado. Logró ser la primera productora de tanino a nivel mundial y llegó a fundar cerca de 40 pueblos con puertos, 400 kilómetros de vías férreas propias y alrededor de 30 fábricas. Además de la devastación del ambiente, ofrecieron condiciones de vida paupérrimas a sus explotados trabajadores, a quienes pagaban con vales que debían canjear en los almacenes de la misma empresa. Cuando la Forestal decidió irse del país, a partir de la década del 40, los pueblos que había levantado se convirtieron en pueblos fantasmas. 30 de enero de 1814, en la posta de Yatasto, se reúnen José de San Martín y Manuel Belgrano. Tras la reunión, Belgrano transfiere el mando del Ejército del Norte a San Martín. 31 de enero de 1813, se instala la Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año 13. Participan diputados de todas las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata, con excepción de los rechazados diputados artiguistas de la Banda Oriental. Si bien esta asamblea no logró dictar la Constitución, estableció la libertad de vientres, la igualdad ante la ley, la abolición de las torturas, la supresión del mayorazgo y de los títulos de nobleza y la abolición del tributo a los indios. Asimismo, aprobó el himno nacional, el escudo y la moneda. 1 de febrero de 1820, primera batalla de Cepeda, en la cañada de Cepeda, provincia de Santa Fe. El general José Rondó, director supremo del Río de la Plata, y el general Juan Ramón González Balcarce son derrotados por los generales Estanislao López, Francisco Ramírez y José Miguel Carreras, concluyendo de este modo el período directorial y dando comienzo al período de las autonomías provinciales. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 24 de enero, pasadas las 17:30. El gobierno del Frente de Todos encara los últimos 2 años de esta gestión con una serie de desafíos y promesas pendientes de realización. Está en juego la posibilidad de un nuevo mandato, que dependerá de que logre recrear las expectativas y la confianza de la mayoría del pueblo argentino que lo apoyó en las elecciones presidenciales de 2019. Hay 2 cuestiones principales de cuya resolución dependerá la concreción de otras demandas de la sociedad que esperan ser atendidas.
Una es la deuda maldita heredada de la pandemia macrista y la otra es el manejo, hasta ahora exitoso, de la pandemia de coronavirus, cuya evolución sigue siendo impredecible. En palabras de Cristina, respaldadas con datos de la incidencia en el PBI, la pandemia macrista nos costó más a las argentinas y los argentinos que la pandemia del coronavirus. Ambas influyeron y seguirán influyendo en el futuro de la economía, determinante para las políticas públicas que se deben implementar para mejorar la vida de nuestro pueblo. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, a la que se le pueden poner todos los calificativos que se nos ocurran y siempre nos vamos a quedar cortos, está en el tramo final de la renegociación. Hay 3 escenarios posibles. Un acuerdo aceptable para el gobierno y cumplible. Un no acuerdo producto de exigencias inaceptables del organismo financiero y un compás de espera y continuidad de las negociaciones hasta llegar al acuerdo o a la cesación de pagos. Este último escenario tiene un plazo fijo, 180 días, que pueden empezar a correr desde el 28 de enero, es decir, dentro de 4 días, si el gobierno decide no pagar el vencimiento que opera el próximo viernes, o desde marzo si resuelve efectuar ese pago. Hablamos de marzo porque para entonces hay otro vencimiento que nuestro país no podrá afrontar. Con el coronavirus solo cabe seguir vacunando como hasta ahora, llegando a cubrir en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente con 2 dosis y la de refuerzo. Vamos bien en esta tarea titánica, mientras se observa la evolución de la pandemia en el mundo y en Argentina para decidir medidas complementarias. Por ejemplo, vacunación periódica como ocurre con la gripe, la neumonía y otros virus más conocidos en su comportamiento. Con el condicionante de estas 2 pandemias y según cómo se resuelvan, podemos enumerar las prioridades que deberá afrontar nuestro gobierno. La obra pública, el gran factor dinamizador de la economía, motor de la industria y generador de muchos puestos de trabajo, además de solución para múltiples demandas insatisfechas de la sociedad. Rutas, caminos y puentes, viviendas, escuelas, agua potable y cloacas, producción de energía en sus distintas variantes, tendido de redes de gas y de electricidad, y una larga lista de etcéteras que canalizan la inversión estatal imprescindible, el rol insustituible del Estado, porque la mano invisible del mercado se ocupa solo de lo que le resulta rentable, no de lo que es útil y necesario socialmente. Luego vienen las medidas de apoyo y fomento a la producción nacional, continuando y perfeccionando lo que se vino haciendo en los últimos 2 años, ahora en un contexto más favorable de la situación sanitaria. La mejora de los ingresos de la mayoría de los sectores sociales, que se vieron castigados durante los 4 años del macrismo y que en los 2 años de gestión del Frente de Todos no lograron recuperar lo que perdieron. Para posibilitar esta recuperación hay 2 cuestiones primordiales: la inflación y la inclusión de los millones de argentinas y argentinos que están en los bordes o fuera del sistema. Respecto de la inflación, digamos que, más allá de discusiones y explicaciones sobre sus causas, es necesario que el gobierno encuentre los mecanismos para encauzar el aumento de precios y llevarlo a niveles más razonables,
porque si no es imposible recomponer los ingresos que siempre corren la carrera desde atrás. Buscarle y encontrarle la vuelta al problema de la inflación será crucial, sobre todo en un año en el que se esperan aumentos de tarifas de los servicios públicos que estuvieron casi congeladas en los últimos 2 años. En juego está la famosa segmentación de los subsidios nunca concretada hasta el momento, necesaria para evitar seguir pagando desde el Estado una parte de los servicios a los sectores más pudientes. En cuanto a la inclusión de aquellas y aquellos compatriotas que se encuentran en los límites o por fuera del sistema, que son millones, el gobierno no puede, aunque sea involuntariamente, caer en la trampa de la teoría del derrame. El crecimiento económico por sí solo, de manera mecánica o inercial, no va a mejorarle la vida demasiado a los que se mueven, total o parcialmente, en la economía informal. Es necesario que el Estado desarrolle políticas específicas que alcancen a esos sectores de la población, como fue en su momento el IFE, ingreso familiar de emergencia, pero ahora con carácter más permanente. No se trata de transformar los planes sociales en trabajo, porque la mayoría de quienes perciben un plan social realizan un trabajo que debe ser reconocido como tal con los derechos que eso implica. Pero además hay que llegar a muchos y muchas que ni siquiera cobran una prestación social. No puede faltar en la enumeración de objetivos pendientes de cumplimiento el saneamiento de la parte corrupta del Poder Judicial, que tiene su cabeza en la Corte Suprema de Justicia y su bastión, hasta ahora inexpugnable, en los juzgados de Comodoro Pi, con pocas y honrosas excepciones. Para esto no basta con las iniciativas que pueda tomar el gobierno, sino que resulta imprescindible que las mayorías populares lo asuman como una demanda propia, como una cuestión que afecta a sus vidas cotidianas, aunque a veces no lo perciban clara y directamente. En este sentido, la marcha convocada para el 1 de febrero, con el objeto de exigir la renuncia de los 4 cortesanos enquistados en tribunales, es un primer paso muy importante dentro de lo que debe ser una campaña de difusión y movilización que vaya logrando el involucramiento del pueblo argentino. Recordemos que, no muy lejos en el tiempo, fue una impresionante manifestación masiva de la ciudadanía la que logró revertir el vergonzoso fallo del 2-1 que había resuelto esta Corte Suprema. Una Corte que ahora se quiere meter por la ventana en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene la potestad de nombrar, proponiendo ternas al Poder Ejecutivo Nacional y remover a los jueces y juezas del ámbito federal. Un fuerte abrazo para todas y todos. Hasta el presente, la Argentina viene cumpliendo con todos los pagos que fijó el Fondo Monetario Internacional por el préstamo que Macri, en nombre del Estado argentino, le pidió, comprometiendo nuestro presente y futuro. Pagos irracionales, sin antecedentes. Pagos que solo existen en la utilización de cuentas corrientes bancarias. Convertir un préstamo en un adelanto de cuenta corriente es lo que Macri hizo con la autorización del Fondo Monetario, organismo que violó con ese permiso su estatuto, normas, finalidad y funciones establecidas desde su creación. El dinero fue concedido a Macri en mano, al momento mismo de concedérselo, 45.000 millones de dólares con 10.000 millones de dólares más disponibles.
Macri se comprometió en nombre del Estado argentino a devolver en 2 años y meses el dinero girado a la Argentina, que simultáneamente fue vuelto a girar al exterior, es decir, fugado. El dinero entregado a Macri por el Fondo Monetario Internacional está fuera de toda norma. Por esa razón, el gobierno argentino hizo saber que ese préstamo fuera de toda norma, que como llegó se fugó del país, constituía nada menos que un delito de acción pública. Cumpliendo con la Constitución y las leyes vigentes, el Gobierno Nacional instruyó por decreto a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se constituya en parte querellante en representación del Estado Nacional en la causa Mauricio Macri y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 de la capital federal. El gobierno ordenó a la Procuración del Tesoro Nacional a que participe en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional. El Gobierno Nacional también instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal. Con ese fin, el Gobierno Nacional ordenó a la Sindicatura General de la Nación para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada en el marco del acuerdo stand-by iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios. Ese es el marco legal de la Argentina dentro del que transcurre la relación con el fondo. Los responsables locales de ese compromiso ruinoso e ilegal deben ser juzgados y castigados como corresponde. El marco económico mundial es otro. Nos muestra inestabilidad y una crisis que lo asemeja a la crisis que destronó la libra esterlina como principal moneda, poniendo en ese lugar al dólar. La crisis actual supera largamente a la que se inició en los 30 del siglo pasado y terminó con la libra como moneda mundial. En el presente, la deuda total nominada en dólares supera 2 veces al menos al Producto Bruto Mundial. La crisis actual se manifiesta también en Wall Street, que viene manteniendo valores de las principales empresas cotizantes mediante la recompra de acciones por las mismas empresas a través de fondos que emite la Reserva Federal. El marco mundial que se resquebrajó con la crisis financiera global de 2008, crisis ya superior a la del 30, muestra deterioros que no se pueden arreglar con la ya vieja receta de dólares respaldados por armas. El mundo se está reconfigurando y en ese marco Macri y sus mandantes le pusieron el cepo a la autonomía y crecimiento de la Argentina. La disputa es esa, es salir de ese cepo. El presidente Alberto Fernández ha manifestado una vez más que tenemos derecho a crecer como nosotros queremos. Por más que a algunos les disguste, dijo en relación con la situación con el fondo, la Argentina planteará sus condiciones para cerrar. Cuando los ajustes llegaron, dijo, nuestro pueblo padeció. A la par de esa ratificación, el procurador Carlos Zanini avanza en la causa judicial buscando que el ex staff del Fondo Monetario Internacional
declaren la causa contra Macri. El procurador solicitó al Poder Judicial que cita declarar a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que participaron de la aprobación del megacrédito otorgado a la administración de Mauricio Macri en 2018. Entre los ex empleados del fondo que el gobierno busca que la justicia llame a declarar está Roberto Cardarelli, quien dirigió la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina a pedido de la entonces titular del organismo, Christine Lagarde. Cardarelli promovió planes de déficit cero y emisión cero que hundieron a la economía en más recesión. En la denuncia que dio inicio a la causa, el gobierno advirtió que la decisión de suscribir con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el Fondo Monetario Internacional en su historia se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión. En ese texto, el gobierno recordó las declaraciones del ex asesor senior de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del BID, Mauricio Clever Carone, quien en su exposición en el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile explicó que la razón de la concesión de un préstamo inédito fue para ayudar a la reelección presidencial de Mauricio Macri. Mientras, el Poder Judicial, nuestro Poder Judicial, debería estar investigando a los mayores destinatarios de las operaciones de carry trade, colocación en pesos para cobrar tasas que no pagaba ningún otro país mediante la compra de títulos de Lebac, cerrando la maniobra finalmente a mediados de 2018, ¿con qué? Con el préstamo del fondo. ¿Entendemos entonces esa defraudación? Se traían dólares para comprar títulos del Banco Central que pagaban tasas usurarias. Cumplidos ese plazo, se transformaban esos pesos en mayor cantidad de dólares que huían de la Argentina. Así hasta que no alcanzaron los dólares y entonces vino el préstamo del fondo para salvar a Macri y volverlo a convertir en presidente de los argentinos y hacer posible al mismo tiempo la fuga de los dólares que habían quedado en la Argentina. Con el desparpajo que lo caracteriza, la caradurez, Macri dijo que los dólares del fondo fueron para dárselo a los bancos que se los llevaron afuera. En el expediente judicial en el que participan organismos del Estado están imputados por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública el expresidente Macri, los exministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central de la República Argentina Federico Sturzenegger y Guido Sanleris. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede a
Bueno, hoy 25 de enero parece que todos quieren imponernos la noticia del fin de la pandemia, ¿no? Como una forma, como un caramelo que se le da a un chico, o sea, cambiamos el nombre por endemia. Y bueno, en realidad toda esta confusión que se genera permanentemente sigue siendo parte de ese plan de que la población en general, ¿no es cierto?, no tenga manejo de ningún tema, quede a la buena de Dios con cada noticia fatalista que se nos tira, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Hace pocos días nos hablaban de la aparición de una nueva variante que combinaba Omicron con Delta, que la habían encontrado en Chipre. Sin embargo, cuando se habló de esto y me preguntaban a mí, les decía, no sé cómo es, pero es una fake. ¿Por qué es una fake? Y porque, muchachos, los virus no se combinan para replicarse, ¿no? Los virus tienen linajes, tienen descendencia, pero no tienen, yo lo decía un poco, ¿no?, groseramente para que se entienda mejor, no tienen relaciones sexuales con otro y entonces tienen una descendencia que combina caracteres de los dos. Finalmente lo que sucedió fue que el aparato de análisis estaba sucio. Entonces esto es lo que les quiero decir, ¿no? Las chanturriadas más increíbles las podemos ver en aquellos lugares que se nos han preanunciado como impolutos, como de una seriedad irrestricta, cuando lamentablemente tenemos que admitir a esta altura, ¿no?, y abrir los ojos de que nada hace que esa gente tenga que ser realista, ni realmente que tenga que ser fiel a los hechos. Ya lo decía Charly García, ¿no? Cada vez que el canillita trae noticias del final, parece asegurar que solo por amor nadie vende diarios. Y entonces ahí tenemos también, fíjense, montado sobre esta situación, que vuelvo a insistir, no tenemos que tomar como que ya se terminó el coronavirus, si bien esta tercera ola en Argentina, compuesta más que nada por Delta y por Omicron, han sido muy rápido la propagación, los casos proporcionalmente han sido mucho más leves, pero lamentablemente todavía nos quedan algunos días para que sigan subiendo las internaciones y lamentablemente la mortalidad, y entonces en ese punto tal vez suceda lo que no queríamos que sucediera, que era que se colapse una vez más en realidad, ¿no?, el sistema de salud. De hecho, si hoy no hubiéramos tenido todos los lugares que se acrecentó el sistema para recibir a la gente, ya estaríamos colapsados. Así que desde ese punto digo, ¿no?, ahora se viene también el cambio climático, se vienen las inundaciones y las sequías, ¿se viene la guerra en Ucrania? Bueno, esa es otra gran pregunta, porque uno puede analizar que tal vez no quieran tocar el botón, porque obviamente al que gobierna siempre le va a servir un mundo ordenado, un mundo productivo, un mundo que paga impuestos, un mundo que consume. Sin embargo, a la derecha claramente, aún a la que gobierna, le conviene el caos, le conviene la guerra, le conviene la confusión, le conviene la no democracia, por supuesto. Y esto es un poco también lo que está pasando. Yo creo que lamentablemente el hecho de que en el mundo no se haya tomado una determinación global y realmente se haya respondido de forma coordenada, coherente, eficiente. Por el contrario, ¿no?, cada uno metió su patita en el negocio. Y esto creo que es de lo que nos había hablado Bill Gates, y ahora mismo la Organización Mundial de la Salud
lo insinúa, ¿no? El mal manejo global de la pandemia, de cómo cada uno priorizó los viajes en las aerolíneas, ir de vacaciones, vender cosas, traficar cosas y no realmente sectorizar la circulación en los lugares que ya se había propagado el virus. Y esto ha sido de un costo enorme y lo seguirá siendo. Fíjense cómo ahora empieza África a tener este problema y digo, teniendo todavía a Brasil descontrolado, teniendo lugares de Estados Unidos, lugares de Latinoamérica, lugares de África, la propia India, la propia Inglaterra, la propia Francia, España, bueno, toda Europa que inmersos en su gran ignorancia, ¿no? Porque realmente es patético que la gente no se quiera vacunar porque se haya olvidado de la utilidad de las vacunas que se han aplicado hace menos de 20 años. Realmente demuestra cómo hubo un bienestar económico a costa de una ignorancia intelectual muy grande, muy peligrosa, que los deja realmente como ingenuos párvulos que van a ser, ahí sí, carne de cañón de la derecha ignorante, que nunca se fue y nunca tampoco se hizo nada para que se fuera. Así que bueno, yo creo que este panorama que les pinto, que parece tan tremendo, también tiene su revés, claramente. Y ese revés somos nosotros. Ese revés es el pueblo, es la gente organizada, son las fuerzas políticas entendiendo y defendiendo los intereses nacionales, populares, que también en algunos momentos desgraciadamente fallamos, ¿no? Porque malinterpretamos el entusiasmo y no entendemos que hay que ser realmente serios en lo que decimos, ¿no? No apurar el optimismo en relación a disipar los problemas que nos causan la pandemia, porque en definitiva no hay uno que sea responsable o culpable de lo que pasa, sino que también es un problema de conjunto. Entonces, en ese punto me parece que la comunicación tendría que ser, digamos, no tan tendiente a tranquilizarnos, a calmarnos en una parte que no debería suceder y por otro lado sí, ¿no es cierto? Porque desde ya que esto va a tener una salida. La pregunta es si va a ser a costa de la muerte de 70 millones de personas, como ya pasó con la gripe H1N1, que conocimos como la gripe española en el 1918 y 1919, o realmente vamos a entender que nosotros siempre somos el otro. Nosotros cada vez que cuidemos al otro vamos a estarnos cuidando y vamos a estar cuidando a los que queremos. Y para cerrar, decir, ¿no? Nuevamente, ser esa clase de egoísta que pone al otro por delante. Creo que esa es la salida, no solo para esta pandemia, sino para todos los problemas que se nos han planteado, se nos están planteando y se nos van a plantear. Bueno, que tengan buen día. Tengo una canción preparada para compartir con ustedes. Es una canción que habla de los fascistas. Nosotros le llamamos fachos. Lo explico porque va para Latinoamérica. Y sí, y en realidad la canción se llama Son Fachos, porque la creatividad está a la orden del día. Y bueno, espero que les guste y ahí va. Salgo a la calle y me cruzo un facho. Metí un taxi y el tachero es facho. Voy a Pilates y el pilatero es facho. Por
donde quiera que voy son todos fachos. Son fachos, pero no de piel, no, 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 son fachos de mente. Vos te das cuenta que alguien es facho porque te dice cosas como, por ejemplo, se embarazan para cobrar un plan, van a la marcha por un choripán, levantan el parqué para hacer el asado, les hablas de laburo y salís apuñalado. Son fachos, pero no de piel, no, 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 son fachos de mente. Te das cuenta que alguien es facho porque te dice cosas como, mira, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ¡es facho! O te dice, a mí me gusta relajarme a la tarde, un rato, escuchar a Aripaluch, ¡es facho! O te dice, mira, yo no tengo nada personal contra los bolivianos, ¡es facho! Escribe una canción que dice quién es facho y quién es facho, ¡es facho! O te dice, si te agarro con otro, es cacho, que también es alto facho. Se cayó, son fachos, pero no de pie, no, 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 son fachos de mentes. Son fachos, pero no de pie, no, 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 son fachos de mentes. Y gracias a los fachos aprendí a conjugar el verbo abortar. Esta mierda no se arregla. Yo aborto, tú abortas, ella es pobre que se cae. Son fachos, pero no de piel, no, 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 son fachos de mente. Gente, buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Se dieron a conocer varias actividades de la AFI macrista en barrios populares y se cayó el mito de que el macrismo no les prestaba atención a los pobres. De hecho, se fijaban todo el tiempo hasta en el mínimo detalle. La nota de Luciana Bertoya el domingo en página 12 da cuenta de las tareas de la AFI en los barrios populares. Un ejército de espías para controlar el territorio. Nosotros somos de hacer el harakiri peronista y creer que durante los 4 años de macrismo la cosa no estalló porque los nuestros se vendieron. Pero hay que analizar esta matriz mafiosa de espionaje y carpetazo, porque a veces nos pasamos más tiempo pegándole al compañero que está en el territorio bancando la olla popular y no vemos al macrista que cablea el comedor mientras tanto. Para los operativos de espionaje se destinaron 87 agentes, 15 autos y más de 10 millones de pesos. Gastaron más en espiar a los barrios populares que en ayudar a los barrios populares. El principal foco de la ex-CIDE estuvo centrado en lo que pasaba con los comedores o merenderos. Y cómo olvidar el caso del espía de la AFI que se infiltró en el comedor de Barrios de Pie, se subió al techo del comedor de Barrios de Pie ahí en La Matanza para instalar cámaras y micrófonos, se le rompió el techo, se cayó al piso, se quebró la pelvis y pasó la fractura como accidente de trabajo. Yo no dejo de imaginarme la escena, los compañeros y compañeras de Barrios de Pie escuchando el ruido, yendo a ver qué pasó. ¡Ey, Rubén! ¿Qué hacías arriba del techo? ¿Y por qué carajo tenés OSDE? Cuenta Bertoya que en el preciso momento en que en la sede porteña del Banco Provincia se reunían funcionarios de María Eugenia Vidal, empresarios y espías para coordinar el armado de causas contra líderes gremiales, 87 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, estaban desplegados a lo largo y a lo ancho del territorio bonaerense. 87 espías. Lo sospechábamos porque son todavía más torpes que el superagente 86. Es como uno más torpe. 87 espías, lo que deben haber sido los asados de fin de año del Proyecto AMBA. Son muchos invitados. El ejército de espías que la AFI plantó en Buenos Aires tuvo un objetivo principal: hacer inteligencia sobre organizaciones políticas, pero sobre todo en comedores populares y merenderos. Y acá, ojo, es probable que María Eugenia Vidal haya mandado espiar comedores y merenderos para saber qué eran. Para saber si es cierto que hay gente que le dedica su tiempo, no su tiempo libre, su tiempo productivo a ayudar a los demás. Nah,
Nah, no puede ser, acá hay algo raro. A ver, investíguenlo bien, porque ¿qué? ¿Cocinan gratis? Los agentes atesoraban fotos de niños y de niñas comiendo o celebrando el Día de las Infancias. Pero, ¿para qué tenían esas fotos? ¿Qué querían combatir el mini terrorismo? ¿Habían visto mini espías y tenían miedo de que les estuvieran haciendo mini contraespionaje? ¿Por qué tenían fotos de niños los agentes de la AFI? No sabes, un nenito pidió 2 galletitas y pensamos que era la B de Viva Perón. Por eso empezamos a ir. Una nena fue al comedor con un sapo Pepe, era de color verde abortero. Para esa misión sumamente riesgosa, la AFI destinó más de 10 millones de pesos. Podrían haber alimentado a los chicos con esa plata, pero prefirieron usar esa plata para espiarlos. No vaya a ser cosa que armaran la camporita. Cuenta Luciana Bertoya en página 12 que poco después de que Mauricio Macri asumiera, la AFI triplicó la presencia que históricamente había tenido en la provincia de Buenos Aires. La ex CIDE, desde los años 70, tuvo siempre 3 delegaciones. Una en La Plata, otra en Mar del Plata y una en Bahía Blanca. Pero, para abril de 2016, Gustavo Arribas autorizó la creación de otras 5 bases. En Ezeiza, en Quilmes, en San Martín, en Morón y en Pilar. Después se sumó una 6ª base, la de La Matanza. Se expandieron más que McDonald's. La AFI fue la Grido de Macri, una en cada pueblo. Y como Grido, las cosas que hacían no eran de buen gusto. Todos dicen que Mauricio no quería a su padre, pero ¿y ese homenaje a franquicias Macri? Ahora si vas a cualquier pueblito de la provincia de Buenos Aires, haces el tour clásico, ¿no? La plaza, la catedral, la Grido, la base de la AFI. Ese es un chiste de Pablito Vidal que está remodelado. Un saludo para Pablito Vidal. Arribas y Magdalani, cuando declararon ante la comisión bicameral por el caso de Alessio, dijeron que fue la propia María Eugenia Vidal quien dijo en qué localidades debían instalarse las bases de la AFI. La propia es un decir, es una manera de decir. Todos sabemos que no es propia, le pertenece a Mauricio por derecho de carpetazo. El proyecto AMBA, que duró entre 2016 y 2017, estuvo al mando de un abogado de nombre Pablo Pinamonti, muy amigo del fiscal Carlos Stornelli y bajo las órdenes de Juan Sebastián de Stefano, uno de los 3 asistentes a la reunión de la Gestapo antisindical y a quien Horacio Rodríguez Larreta sostiene con un sueldo del Estado en Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado. Y como cuenta Rocco Carbone en El cohete a la luna del domingo, la familia de Stefano es una de los 7 clanes que integran el directorio que gobierna la 'Ndrangheta calabresa. Paréntesis, es muy loco que Macri y sus secuaces sean de la mafia calabresa y al mismo tiempo sean altos salames. Es como un dato ahí. Los 87 espías se repartieron en las 9 bases que pasó a tener la AFI en la provincia de Buenos Aires. Tuvieron al menos 15 autos para movilizarse y todo tipo de instrumentos necesarios para llevar adelante la tarea de vigilancia e infiltración. Los llenaron de recursos para vigilar a los de bajos recursos. Por eso eran sospechosos los infiltrados. Che, el nuevo, el que está viniendo hace... ¿Por qué vienen unas Hilux? ¿Qué es ubicado? Les dieron cámaras espías, micrófonos, grabadores, celulares y computadoras. El espionaje ilegal fue la versión macrista del Conectar Igualdad. Se encontraron incluso documentos con pedidos de los agentes para comprar gorras o anteojos espías o drones. Pedían gorras espías. Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza. De cambio, me la llevo para casa. Esa era la idea, Bocito. Esa era justamente la idea. Llévatela a tu casa. Espiaron a los dirigentes de la oposición, espiaron a los dirigentes del oficialismo, espiaron a los gremialistas, espiaron a los docentes, espiaron a los militantes de base. Si viviste en Argentina entre 2015 y 2019 y no fuiste espiado por Macri, fracasaste como argentino. La Asociación Argentina de Juristas se sumó a la convocatoria a la marcha del 1 de febrero en reclamo de la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una urgente reforma judicial. Tenemos que ser una multitud el 1 de febrero en todo el país. Tenemos que ser una multitud. Hay que hacerle entender a la Corte Suprema que es menos querida que el padre de Luis Miguel. Hay que hacerle entender a la Corte Suprema que es menos querida que la crema del cielo de Grido. Hay que hacerle entender a la Corte Suprema que es menos querida que el rancho del pollo. El ex abogado de Franco Macri, Luis Eduardo Conde, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 20 cerca de La Reforma en la provincia de La Pampa. Viajaba de acompañante sin el cinturón de seguridad en un vehículo Toyota Camry que se despistó y volcó. Conde había hecho declaraciones televisivas sobre el expresidente Mauricio Macri, en las que afirmó que Macri es una persona soberbia y mentirosa. Franco me decía el abogado, que no estaba preparado para ser presidente, tenía miedo de lo que podía hacer. A favor de Macri hay que decirle que le salió bien, pareció un accidente. El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, fue internado de urgencia tras sufrir una descompensación cardíaca. La primera sorpresa del cuerpo médico fue constatar que Maqueda tenía corazón. ¿Vos sabés? Tenía.
El magistrado se descompuso mientras almorzaba en un restaurante del barrio porteño de Recoleta. Parece que le cayó mal cuando se comió la causa Milagro Sala. Luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictaminara que la fusión Disney-Fox en Argentina infringe el artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia, la nueva dueña de Fox tiene que liberar ahora las transmisiones deportivas de la Copa Libertadores, de la Liga de Campeones en Europa, de la Liga de Fútbol Americano, de la LFL, de la Liga de Béisbol, de la LMB, de la Fórmula 1, de la cosa de la UFC, que son de las peleas, de la WWE, de la Premier Boxing Champions, de la Liga ACB de básquet, del World Rugby Sevens y del ATP World Tour 250 y el ATP de Córdoba. Es increíble. Bueno, desde el monopolio mediático ya preparan la denuncia. El gobierno libera señales y presos. Milagro Sala fue legalmente detenida el 16 de enero de 2016. Lleva 2.199 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Hoy cumple un año esta etapa histórica de Clarín que vaticinaba que en 2021 quedarían sin vacunar los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedades. 3 dosis después, feliz cumpleaños. La empresa ARSAT dará conexión a internet a 25.000 escuelas del país y 5.000 centros de salud primaria a través de la red de fibra óptica en el marco del plan Conectar 2020-2023. De las 25.000 escuelas, 0 fueron construidas por Mauricio Macri. ¡Discriminación! ¡No le dan internet a la escuela que construyó Mauricio Macri! No hay escuelas construidas por Mauricio Macri. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Decime una que sepas. Asesino, mataron a Nisman, hijo de puta. El gobierno nacional destinó una partida equivalente a 670 millones de dólares para el desarrollo del plan trianual para potenciar el acceso a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación. Desde ARRET se enteraron de los 670 millones y ya están llamando al gobierno para ofrecer un plan a mitad de precio por los primeros 6 meses. Miguel Ángel Pichetto dijo que el conurbano crece con pobres latinoamericanos y con esa declaración vuelve a su lugar natural, que es el del facho del día. El conurbano no puede seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar. Hay que cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos. A favor de Pichetto hay que decir que somos muchos los que lamentamos que no se hayan cambiado las leyes migratorias antes de que ingresen tantos Pichetto desde Italia. El marido de Pampita, más conocido como el marido de Pampita, que es el marido de Pampita básicamente, atacó a Ofelia Fernández y preguntó: ¿vos le darías trabajo? Ofelia le respondió: ja, a mí al menos me conocen el nombre y apellido. Bueno, gol de Ofelia. Pero el marido de Pampita recién comenzaba su raíz de pelotudeces del fin de semana. Horas después pidió que un ministerio lo defienda del ataque de Malena Pichot. Sí, muchas personas lo habían puteado durante el finde por sus declaraciones contra Ofelia, pero eligió a Malena Pichot porque, bueno, no tiene la menor idea de cómo es la vida sin colgarse de las tetas de una famosa. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos puede dar una mano, entra a peroncho.ar y suscríbete o hace un aporte puntual a la gorra. Todo suma, todo nos ayuda a sostener este proyecto de información libre, justa, soberana y alegre. También nos puedes ayudar haciéndonos una transferencia al CBU, al alias de CBU Cristina.vence, que es un rayo cristinizador que te transforma la jornada. Y si estás en el extranjero, gorra internacional con PayPal. Pay, pago, pal, compañero, todo dicho. Vuelven los shows en vivo de Peroncho. Este jueves estamos en Tanti, en el hermoso Teatro Otilia, y el viernes en Río Cuarto, en el Viejo Cook. Y atención, porque el sábado 12 de febrero se confirmó que vamos a estar en Humahuaca. ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! Peroncho en Humahuaca. Y hablando de Peroncho en lugares, esta noche estrena Peroncho en 679-2045. No te lo pierdas en el canal de 679 Evolución. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery, llega el top 3. Hoy escriben Damián Gregori, que la rompió toda. Damián, muchas gracias siempre. Luigi Meazza, Lila Michalski e Iván Maschio. La consigna es: ¿qué hubiera escrito García Márquez si hubiera sido macrista? Por ejemplo, 100 años de deuda externa. Llega el puesto número 10. Diatriba de amor contra un hombre recostado en reposera. Puesto número 9. La reposera del patriarca. Puesto número 8, crónica de una deuda anunciada. Puesto 7, memorias de mis pautas. Puesto 6, Mauricio y María Eugenia, amor en tiempos de carpetazos. Puesto 5, caso Nisman, crónica de una muerte inventada. Puesto 4, Pepín, relato de un prófugo. Puesto número 3, la increíble y triste historia de los cándidos votantes y de su líder desalmado. Puesto número 2, noticia de un autosecuestro. ¡Qué memoria! Y puesto número 1, Mauricio no tiene quien le lea los discursos. Para mañana la consigna para la construcción colectiva del chiste es: atención,
Reacciones de Miguel Ángel Pichetto ante un video de Elegante. Así termina esta edición de Peroncho Delivery. Volvemos, por supuesto. Somos peronistas, volvemos mañana y mejores. No te olvides de darle me gusta, compartir, mandarlo por WhatsApp. Bueno, hace todo eso que al algoritmo le gusta, y esta noche no te pierdas el estreno de Peroncho en 679. Vamos todavía en 679 Evolución, en el canal de YouTube de 679 Evolución. Soy Manuel Rodríguez, Peroncho. Graciosos y valientes siempre. Urgente llamado a todos los mandatarios del mundo entero, peñan tendemina por la humanidad. Urgente llamado hoy quiero enviar a seres humanos, a Evo PM y ello para pensar en mi potar, que cuidar debemos nuestro medio ambiente muy contaminado. Y convivir acá, y Samantella y Tipá, eran la reserva, la inmensa selva y bosque frondoso. Jamás. Somos inconscientes por echar los bosques, por quemar los campos. Piruya y Potawi, Maroya, Yucúa, Llamo, Peromba. La ley 716 debe de castigar a los culpables. Depredar el medio ambiente es carcelable delito. Aquellos pudientes ricos serán lo que más se creen. Hoy Moabio resolveta, vi un montón de compleito. Ya sin equilibrio nuestra ecología se va a la deriva. Ya tente voy, yanguay, paite, guiñandere, coja. Pues normalicemos ya ahora mismo la atmósfera nuestra. Bebirá y tiroñamo y que en la huepegua. No contaminemos el aire, las aguas ni a la madre tierra. Peisante ya jaromba, epa, hasane, ñandera, todos los industriales controlar debieran desechos nocivos. Amairuba, Tabajata tienen hueve más o menos. Vendrán tempestades y tiempos peores por culpa del hombre. Ya hay Cupamina como un doponaya reforestar. Nuestros descendientes no tendrán futuro si hoy no paramos. Mumbacuera mi, Caawire Oikoa, Saimo puta. Nación poderosa, prueban explosiones de armas nucleares. Los aerosoles producen rotura a capa de ozono. Upeisarupi, Macuarajo, yo pego, Haku, Hakube. Químicos sulfanos fabrican venenos de fatal poder. Umiba, Boinden, Bitombo, Huepavo, Ararecobe. Los fertilizantes como herbicidas y así plaguicidas. Los bosques sobrantes los preservaremos para nuestros hijos. Unidos salvemos a nuestro planeta que está agonizando. Peisaroño y Té 2000 y Catuta Yagüero Guatá. Viene la sequía, vendrán huracanes, el mar se calienta. Control de equilibrio será lema y leyes de entes estatales. Seamos conscientes, basta de locuras, no más instrucciones. Y ya arrepentido de nuestra imprudencia, luchemos unidos. Yaño muere un malo, llamo por la venta, cora pipa ver. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos,
Les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego.